En la clase pasada, en la sesión pasada, habíamos aprendido algo muy importante, es de dónde viene la confianza nuestra, de dónde está la base de nuestra confianza. Hemos abierto con el libro de Génesis capítulo 2, empezando con la historia de Abraham, y él como él en manera obediente, él respondió al llamado de Jehová, de nuestro Señor, al decir Jehová a Abraham, vete. ¿Y qué es la respuesta? ¿Qué fue la respuesta de Abraham? Abraham fue. Y sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de peros, él atendió al llamado del Señor. Y esa es la base de nuestra confianza. Y terminó ese estudio cuando vimos que en el versículo 8 del capítulo 12 es que Abraham dice, tendió su tienda y edificó un altar al Señor en ese lugar. Y es ahí como es que termina este estudio que tuvimos en la clase pasada. El día de hoy, ahora vamos a ver un capítulo o una faceta de este personaje bíblico en la cual, si bien es cierto, es una persona humana que también con muchas virtudes, pero también con ciertas fallas y ciertos problemas en la manera como responde a las situaciones. Y cuántas veces a veces nosotros nos podemos identificar con Abraham cuando tenemos una situación de temor, una amenaza inminente que se acecha a nosotros, y en general es lo que vemos, cómo respondemos frente a las amenazas, frente a temores, que algunas veces, no todas, algunas veces los temores son fundados, tienen una base en la cual hay que tener. Sin embargo, es la respuesta a ese temor es lo que determina el cambio, o lo que determina cómo es que nosotros crecemos y confiamos en el Señor. Cómo es que nosotros ponemos en práctica la base de nuestra confianza, y que nuestra confianza está en el Señor. Y una de las cosas, ¿verdad?, que todos nosotros humanos que vivimos en este mundo caído, siempre vamos a enfrentar temor. Siempre va a haber el temor está acechando, siempre hay incertidumbre desde que nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder el día de mañana, o qué es lo que va a suceder camino a nuestro centro de adoración. Es esa incertidumbre siempre que está como una araña, ¿verdad? Tratando de llegar a nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y tratar de hacernos una situación difícil. Por ejemplo, solamente a mirar nomás esta foto me hace recordar que en mis tiempos de niñez, ¿verdad?, hace muchos años atrás, yo nunca le he tenido miedos a las alturas. En efecto, ¿verdad?, yo caminaba sobre las cornisas de mi casa de 3 pisos, y nunca se me ocurrió la idea de caer desde un tercer piso. Pero desde cuando surgió el temor, cuando mis hermanos menores cumplieron 4 o 5 años. Desde ese momento los vi a ellos colgados de las ventanas, ¿verdad? No colgados literalmente, pero asomados en la ventana, y yo me ponía a imaginar una serie de escenarios, pero no de los más bonitos. Estaba yo pintándome en mi mente los peores escenarios de lo que pudiera pasar si mis hermanos menores cayeran desde la ventana, y desde ahí, hermanos, me agarró un temor a las alturas, ¿verdad? Como usted no se imagina, pero es así, ¿verdad? También son temores que algunas veces son irracionales, son temores que a veces pasan, en las cuales nosotros no los podemos explicar, pero en ese aspecto, en esos momentos, que cuando nosotros tememos, puesto que si decimos que no tenemos temor, estamos engañándonos también a nosotros mismos. Pero cuando estemos en temor, podemos siempre recurrir a la base de nuestra confianza, que es en la base que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, ¿usted quisiera mencionar alguna experiencia de temor, o quizás
¿Usted está siendo presa de algún tipo de temor hoy en día? ¿Pudiera mencionar en este momento antes de empezar el estudio en oración? ¿Sí? ¿No? Muchas veces, Acompaña. no, quería comentarte algo, Roberto. Digo, muchas veces, casi la mayoría de todos, ¿verdad? A veces le tenemos miedo. Aquí no se usa mucho, ¿verdad? Pero como cuando están los perros sueltos. Yo nunca les tenía miedo, o sea, nunca le decía a mi esposa, yo nunca les tengo miedo. O sea, no sé, nunca. Pero hace poquito nos tocó un perrito suelto aquí, muy bravo. Y a ese vez sí le tuve miedo. Ese sí, sí lo que es, no, como, porque sí, o sea, más de que este perro tiene rabia, algo que no me voy a tomar hasta que me salió un valiente, pero no, sí se siente feo y sí, creo que todos nosotros sí tenemos un temor a algo, ¿verdad? Tenemos, pero a veces lo tenemos escondidito y a veces sí, sí se nota. Así es, hermano. Muchas gracias. Sí, yo también comparto su temor, ¿verdad? Me gustan los perros, pero cuando están sueltos, no mucho. Yo le tengo mucho Acompáñenme en temor. oración. Hermano, Yo dígame, hermano. le tengo respeto al mar, especialmente cuando veo esas olas que siento que te van a cubrir y te van a llevar y ya no te van a regresar. Ese es un temor que sí, yo nomás meto los pies en la orillita y ahí me regreso en cuanto vienen las... Pero es un temor grande que yo pienso que sí me gustaría morirme en el mar, pero no me lo imagino, no, es algo, es como una frustración, como algo feo, es bonito el mar, pero yo creo que no, a las alturas no le tengo miedo a otra cosa, pero el mar sí, es muy respetuoso el mar para mí. Un temor con respeto, diríamos, Sí. ¿verdad? Qué bueno, así es. Muchas gracias, hermanos, por compartir de manera, ¿cómo se dice? Sus temores, ¿verdad? Sus fobias, pero esos podemos superarlas. Aunque no podemos superarlas, pero sí, como usted dice, hermana, ¿verdad? Tener el respeto adecuado y saber en qué momentos tener siempre, en todo momento, tener una respuesta, una reacción que sea racional, ¿verdad? Que no perdamos la compostura y que siempre tengamos nosotros en quien confiar, que es en el Señor nuestro Salvador. Hermanos, ayúdenme, acompáñenme en oración, por favor, en esta mañana para empezar el estudio. Bendito Padre amado, Señor, tú nos has hecho, Señor, conforme a tu imagen y semejanza, Padre amado. Gracias, mi Señor, que nos hiciste, mi Señor, y también nos provees de todo, mi Señor, lo que tú nos das, Padre amado. Tenemos, mi Señor, situaciones en circunstancias en esta vida, mi Señor, en este mundo caído por el pecado, Señor. Te pedimos, mi Señor, que siempre nos des, mi Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompañe, que siempre nos dé esta valentía al enfrentar los temores que siempre vamos a tener en esta vida. Que en cada momento, mi Señor, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos de incertidumbre, podamos nosotros, Señor, siempre invocar tu nombre. Tenemos, mi Señor, tu promesa, Padre amado, de que cuando invocamos tu nombre, tú nos respondes, Señor. Tú nos respondes, Padre amado. Y eso, Señor mío, te lo agradezco, mi Señor, en particular, Padre amado. Y también te agradezco por el Espíritu Santo, mi Señor, que nos ofrece valor y fortaleza y no quedarnos paralizados frente al temor, Señor. Todo esto, Padre amado, te pedimos, mi Señor, que ayudes también en este estudio, mi Señor, a través de tu Espíritu, mi Señor, que alimente nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, nuestro corazón, mi Señor, con tu palabra bendita. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, habíamos nosotros concluido el estudio pasado con Génesis capítulo 12 y habíamos terminado con el versículo 8. El estudio de hoy abre con Génesis capítulo 12 también y empieza con el versículo 10.
Es interesante cómo empieza el versículo 10 que dice, hubo entonces hambre en la tierra. Es en el lugar donde Abraham había tendido su tienda y había puesto un altar. Y aún así, ¿verdad? Había pasado una situación de hambre en la tierra. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la respuesta ante esta amenaza de Abraham? Su respuesta dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Luego dice, ¿por qué? Porque Dios le dijo. Por el ¿Perdón, hambre. hermana? Porque era Por el grande hambre. el hambre en la tierra. Amén, hermana, gracias. Sí, gracias, ¿verdad? Por corregirme, porque eso era lo que quería llegar. Porque aquí en la palabra de Dios no dice, porque Dios le dijo que vaya a Egipto, él obedeció. No, ¿verdad? La necesidad. reacción. Amén, hermana, dígame. Por la necesidad, Roberto. Así es, hermano. Esta necesidad, ¿verdad? Que es algo que nosotros siempre vamos a tener, es un temor, es algo, ¿cómo va a comer mi familia? Usted que es padre de familia, yo no me imagino si usted habría pasado por una situación tan difícil. Uno que es soltero, uno que es independiente, uno diría, bueno, mañana como un pan duro, no me importa, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando usted tiene hijos? Usted es responsable de niños, ¿verdad? De su esposa o de su esposo. Y esa es una situación real, ¿verdad? No minimicemos estas amenazas que son terribles sobre todo cuando usted tiene gente a cargo. En el caso de Abraham, no solamente él tenía su esposa, él tenía sus sirvientes, él tenía a su sobrino y todas estas personas. Y descendió Abraham a Egipto con ese temor para morar allá y, como dice el versículo 10, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces él, presa del temor, él realmente se movió del lugar donde Dios le había dicho que se quedara. Y si Dios le hubiera dicho, ¿cuándo te he dicho yo que te movieras? ¿No? ¿Verdad? Y aquí vemos cómo es que cuando nosotros respondemos la amenaza, es lo que marca la diferencia. Cómo nosotros respondemos al temor es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Abraham nunca recibió orden del Señor para ir a Egipto. Algunos pueden decir, bueno, es un instinto de supervivencia. Bueno, si no me muevo, si no hago algo, tengo que hacer algo, ¿verdad? Y a veces siempre en nuestras culturas siempre se nos dice, no te quedes ahí sentado, haz algo. Y a veces, ¿verdad? Es un sentimiento de culpa de que a veces sentimos, ¿verdad? De que estamos viendo que hay un temor, una amenaza inminente y nos quedamos nosotros parados o sentados, así como el venadito cuando ve las luces gigantes frente a él, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los venados? Presas del temor, los venados se quedan parados, ¿verdad? Y no hacen nada. Pero también algunas veces, ¿verdad? Podemos nosotros estar quietos, dice, ¿verdad? Podemos nosotros estar quietos y esperar también la respuesta del Señor. Algunos dirían, ¿verdad? Instinto de supervivencia. Podríamos haber llegado a hacer lo que debió hacer para llevar a su familia y que no muera. Pero la respuesta es simple, ¿verdad? Es temor. Esa es la palabra. Es temor. Ya que Dios había llamado a Abraham a Canaán, seguramente Dios lo cuidaría en Canaán. Si esa era la orden de Jehová, de estar en Canaán, él cuidaría de Canaán, así como nosotros habíamos aprendido en la sesión antes pasada, ¿verdad? En la cual es como Dios proveyó a Elías, ¿verdad? De comida mientras él estaba en el desierto. Pero el miedo y la incertidumbre a veces pueden llevarnos, ¿verdad?, a que hagamos cosas irracionales. Cuando estaba para entrar en Egipto, dice, ¿verdad?, el versículo 11, cuando estaba ya para entrar en Egipto, se encontró con un nuevo temor. Nuevamente, ¿verdad? Salió del temor de morir de hambre en la tierra de Canaán. Luego se apoderó, él fue presa de un temor mucho más grande. Pensó que su vida podría estar en peligro en Egipto debido a la belleza de su esposa. Y mira cómo dice el versículo 11.
Dijo Sarai a su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer. Hermoso aspecto. Disculpen, ¿verdad?, que me haya un poco reído de esto, pero yo no sé, ¿verdad? Algunas veces, hermanos, cuando usted ha visto a su esposa, ¿verdad? Hey, mira, no sabía que eras tan hermosa. Hey, hello. No se había dado Después- cuenta, Roberto. después no sé, no le voy a preguntar a usted si tiene esa experiencia, ¿verdad? No, ustedes no respondan. Hey, hello, no me había dado cuenta de que después de tantos años, ¿verdad? Ya tienes 75 años y mira que eres hermosa. Si bien es cierto, así es como Reina Valera lo traduce, no era así como era la intención de Abraham. Él le dijo, ¿verdad? Aquí más que nada, yo sé que eres una mujer muy hermosa, no solamente hermosa, sino muy hermosa. Y eso es algo que le dijo, ¿verdad? Y ese aspecto dice que aquí vemos cómo Abraham reconocía, ¿verdad?, que ahora esta cualidad de su esposa para él presentaba un peligro. Imagínense, ¿verdad?, cómo puede hacer el temor llevarnos de una manera tan irracional, de pensar de que algo bueno que Dios te bendice con una mujer de hermoso aspecto llegue a ser una amenaza para ti. Y ese es un pensamiento, diríamos yo, irracional, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Y es por eso es que él dice en el versículo, en el versículo 12, ¿y a dónde está el versículo 12? Aquí está, perdón, disculpen. Y dice que cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te resalvarán la vida. Una pregunta también para nosotros, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra reacción inicial ante una situación tan terrible como una hambruna, ante una situación en la cual su vida de usted está en peligro, en un peligro inminente de perder la vida? ¿Qué es su reacción inicial? Y esa es una pregunta para usted, hermano, ¿verdad? No, hermanos, no es algo que usted quisiera discutirlo, pero si usted tiene esta oportunidad, pues lo podemos reservar para la parte final. Pero ¿cuál es nuestra reacción inicial ante una situación tan terrible como Abraham estaba pasando? Él estaba preocupado, ¿verdad? Abraham estaba preocupado porque los hombres egipcios mirarían a Sarai, y Abraham, más que nada, como dice aquí el versículo 12, Abraham estaba preocupado por la vida de Abraham. Él solamente estaba preocupado. Miren, ¿verdad?, hasta dónde puede llegar esta situación. Abraham estaba preocupado por Abraham, porque dice, y me matarán a quién, a mí. A ti te reservarán la vida. El temor de Abraham por su vida fue el resultado de no confiar en Dios. Ese miedo lo llevó a responder de una manera tan irracional. Eso no debería sorprendernos, ya que el miedo, hermanos, tiene la capacidad de reducir nuestro buen juicio y a veces nuestro propio razonamiento lógico. Y pues tiene la capacidad también de reducir nuestra fe, de reducir nuestra confianza en la que nosotros ya depositamos nuestra confianza en el autor. Estudio, déjenme poner lo que el autor del estudio nos dice. A ver dónde lo tengo, aquí. Esto está, creo, en la página número 78 de la guía de estudio. Aquí está. Lo que Abraham quiso hacer aquí es que quería él que su mujer mintiera, decir que era su esposa. Era una media verdad, hermanos. Cuando le dice, ¿verdad? Tú di a los egipcios que tú eres mi hermana, para que, así es, ¿verdad, hermana? Para que a mí me perdonen la vida y a ti te vaya muy bien. Si bien es cierto, era una media verdad, una verdad a medias que Abraham quería usar a su favor. En Génesis 20, en el versículo 12, sí, en efecto dice, Génesis 20, 12 dice, y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé
por mujer, dice Génesis 20, versículo 12. En otras palabras, era una media verdad, pero hermanos, una media verdad es verdad. Una media verdad no es una verdad. Cuando nosotros decimos verdades a medias, estamos todavía mintiendo. Cuando no decimos la verdad al 100%, estamos mintiendo. Las medias verdades no son verdades. Imagínense, hermanos, desde los tiempos de Abraham, ya se estaba manipulando las noticias, ¿verdad? Ya, como se dice, fake news. Sí, ahora que estamos de moda, ¿verdad? Estamos hablando de fake news todos estos tiempos. Ya mira, ves, aquí ya desde los tiempos de Abraham, ya estaba hablando de noticias a mitad. Si bien era cierto que era su hermana, pero lo más cierto es que también era su esposa, y eso es lo que él quería ocultar. ¿Para qué? Para que no le mataran a él y le reservaran la vida a ella. Ahora pues, dice el versículo 13, di que eres mi hermana. ¿Ves? Vemos aquí la verdad. Es una verdad, pero es una verdad a medias. No les digas que eres mi esposa, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Vemos aquí, hermanos, cómo es también verdad, las verdades a medias no son verdades. Y esto, como les decía, ¿verdad? Esto ya es de antigüedad y esto se ve en el mundo actual, pero lo que debemos evitar, hermanos, y esta es una advertencia para todos nosotros, especialmente como hijos del Señor, nosotros debemos evitar que estas medias verdades se infiltren en nuestras congregaciones, que nosotros prediquemos sobre la base de medias verdades. Cuando nosotros predicamos sobre las bases de medias verdades, estamos mintiendo. Y si nosotros mentimos, como hemos aprendido en el estudio pasado, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Y esa no es la verdad, hermano. La verdad del Evangelio es 100% verdadera. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Y en ese sentido, nosotros ahora, la pregunta podría ser, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos tomado el asunto en nuestras propias manos cuando tuvimos temor? Así como Dios probó la fe de Abraham con el hambre, Él también, nuestro Señor, Él puede probar la fe nuestra con diversas pruebas, hermanos. No solamente con una, con diversas pruebas. El Señor, recordemos, hermanos, el Señor es soberano. Es soberano para hacer y para ponernos a prueba en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y ese aspecto, hermanos, podemos nosotros aprender una verdad importante, una verdad. Dios está con nosotros y cuida de nosotros. Y en ese sentido nosotros podemos aprender esta verdad. Un caso muy particular está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. En este pasaje del Evangelio de San Mateo, podemos nosotros ver cómo es que los discípulos de Jesús estaban en el mar de Galilea. La barca se estaba hundiendo, ¿verdad? Y Pedro ve a Jesucristo, dice, habían visto como un fantasma, dice el versículo 26. Pero dice el versículo 27. Y este versículo, hermanos, léalo bien. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. ¿Qué después dice Jesús? No temáis. Hermanos, a veces disculpen, ¿verdad? Pero me llena de emoción leer estas palabras de nuestro propio Señor Jesucristo. En tiempos de angustia, en tiempos de temor, cuando vemos que las cosas no están sucediendo de la manera como nosotros esperábamos, cuando pensamos que podemos quizás tomar un atajo en esta vida para salirnos del problema,
quizás, hermanos, podemos meternos en un problema más difícil de lo que nosotros podríamos haber pensado. Pero este mensaje del Señor, tener ánimo. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy. ¿Se acuerdan esta denominación de Dios, Jehová? Jehová significa yo soy. Él es nuestro Dios. No temáis. No temáis. Y ese es un mandato, hermanos, para nosotros, cada uno de nosotros, sobre todo cuando estamos pasando por estas situaciones. En estos momentos, hermanos, de temor, de angustia, debemos siempre apartar nuestra atención del miedo y centrarnos en el Padre, como aparentemente Pedro lo estaba haciendo, pero al ver, dice Pedro en el versículo 30, al ver el fuerte viento, al concentrarse más en el peligro inminente, Pedro dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermanos, no voy a continuar con este versículo, pero yo le recomiendo, continúe, hermanos, usted, ¿verdad? En su propio tiempo, lea Mateo 14, 22 al 33. Piden al Señor que le hable a través de este pasaje bíblico y sobre todo concentrados en cuanto al temor. Ahora nosotros pasemos, hermanos, con que estas reacciones que nosotros podemos tener al temor o responder de la manera como respondemos de manera equivocada, pueden afectar a muchas personas que no tenían la intención de ser afectadas. Vayamos a leer el versículo 14. El versículo 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces vemos también que dice, en otras palabras, el temor que tenía Abraham podrían ser que habrían sido fundados. O sea, en otras palabras, lo que él dijo que iba a pasar, pasaría. Vieron que su mujer era en gran manera. Y dice que no solamente los egipcios, también los príncipes de Faraón, y le alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien, y dice, ¿verdad? Lo que predijo Abraham. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. En otras palabras, lo que él había predicho que iba a pasar, lo que él había dicho que iba a pasar en el versículo 13, estaba pasando. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Sin embargo, si bien es cierto, esas cosas pasaron, lo que él tenía iba a pasar, pero vamos a ver luego que cuando se enteraron de la verdad, él no perdió su vida. Al contrario, ¿verdad? El faraón les dice, váyanse fuera de aquí, ¿verdad? Siguiendo ahora leyendo, ¿verdad? Con el versículo 16. El versículo 17 empieza con esta palabrita siempre, ¿verdad? Muy, muy particular en la Biblia, más. O también podríamos decir, pero. O sea, algo, ¿verdad? Que no todo era color de rosa. Algo estaba pasando y esto lo describe en el versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas, porque por causa de Sarai, mujer de Abraham, no por causa de Sarai, hermana de Abraham, no, ¿verdad? Faraón no estaba siendo herido por plagas debido a que Sarai era la hermana de Abraham. ¿Cuál era la verdad completa aquí? Que Sarai era la esposa de Abraham. Por eso es que Jehová estaba hiriendo a Faraón. Y no solamente a Faraón, sino que también a su casa. Y otro aspecto también que nosotros podemos imaginar en el aspecto de Sarai. Yo no me imagino qué estaría pasando por la mente de Sarai al decir, mi esposo prácticamente me está vendiendo a estos egipcios. O sea, vemos aquí que la respuesta irracional, la respuesta egoísta, diríamos por decir, ¿verdad?, de Abraham, también estaba afectando al faraón, como vemos en los versículos 17 y 18.
pero también quizás emocionalmente estaría afectando a Sarai, viendo la verdad como algo, como realmente, no como esposa, sino como hermana. ¿Cómo es eso, verdad? Entonces, otro aspecto que podemos ver es que el temor, la angustia y la incertidumbre, esos sentimientos pueden ser contagiosos. Pero hermanos, también puede ser nuestra fe. La fe de Abraham frente a las circunstancias espantosas podría quizás haber animado a quienes estaban con él a confiar en Dios. Pero también es cierto para nosotros nuestra respuesta propia, hermanos, a las circunstancias también es contagiosa. Podemos animar a otros a mantenerse firmes por nuestra propia confianza en el Señor, o podemos inducirlos a estar ansiosos y temerosos. Por eso la pregunta que nosotros podemos hacernos: ¿cómo puede el temor afectar nuestra misión de llevar el evangelio? Llevamos el evangelio, hermanos, ¿verdad? Usted que lo hace. Usted lleva el evangelio con temor, con noticias negativas, con noticias de que el mundo se va a terminar y todo lo demás y termine ahí. Si bien es cierto, es algo verdadero, puesto que usted no necesita quizás decírselo a la persona que usted está acercándose para llevar el evangelio, pero no queremos esas noticias ahí. Debemos dar una noticia completa de que hay esperanza, de que hay salvación frente al temor que nos puede causar que nosotros estamos alrededor de este mundo caído. Nosotros podemos llevar el evangelio a toda persona, dándoles esta esperanza, dándoles esta promesa de nuestro Señor de la vida eterna que está disponible para todo aquel que cree y clama la voz del nombre del Señor, nuestro Salvador. Entonces el versículo 18 le dice: ¿por qué no me declaraste que eras tu mujer? Regresando a la historia de Faraón. ¿Por qué, verdad? La mentira inducida por el miedo de Abraham también afectó a este señor, ¿verdad? Al Faraón y a toda su familia. Personas que ni siquiera tenían idea de lo que estaba pasando se vieron afectadas. Y le dijo a Abraham, el Faraón le dijo a que se largara, ¿verdad? Fuera de Egipto. Como dice el versículo 20, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Vemos aquí, ¿verdad? Nuevamente el versículo 20, y a su mujer, no dice a su hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad era de que Sarai, si bien es cierto, era la hermana de Abraham, pero más verdadero era de que era su mujer. Vemos cómo nosotros reaccionamos a nuestros temores y nuestra fe el día de hoy puede tener un efecto dominó en los demás, ya sea para bien o ya sea para mal. Cuando surjan el caos o los problemas, o cuando tengamos la oportunidad de liderar o influir en otros, hermanos, debemos siempre considerar cómo nuestras actitudes y nuestras acciones afectarán a los demás. Estoy alejando a los demás. Recuerden, hermanos, esta pregunta. Estoy esparciendo miedo, diciendo, ¿verdad? Hoy miren lo que el mundo está, miren estas matanzas, miren aquí los tiroteos, miren lo que enseñan en las escuelas. ¿Estamos esparciendo miedo o estamos alentando a la fe? Volvamos, hermanos, después del fracaso, después de que nosotros hemos fracasado, diríamos, bueno, el Señor ya no me puede usar. Pero, hermanos, después del fracaso, volvamos a la confianza y la adoración de Dios, como podemos ver en Génesis capítulo 13 y empezando del versículo 1, ¿verdad? Hasta el 4. Abraham regresó al desierto árido llamado el Negueb. Dice regresó, ¿verdad? Regresó a donde había estado antes. Como este poema muy famoso del Chavo del Ocho. Vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Si usted ya lo sabe, no le voy a comentar este poema tan famoso, ¿verdad? Él regresó
Él regresó al sitio de que probablemente nunca debería haber abandonado, al menos hasta que Dios le haya dicho que lo haga. No debió haber salido de ahí. Y en ese sentido nosotros podemos ver que una pregunta, ¿verdad? Que nosotros, siendo nosotros Abraham, imaginemos, ¿verdad? ¿Qué habría pasado por nuestra mente, por la mente de Abraham, mientras iba, ¿verdad? Volvió por sus jornadas, dice el versículo 3. Iba por el desierto después de una derrota espiritual como esa. A veces, hermanos, hermanas, cuando yo pienso en situaciones, ¿verdad? Que he actuado de manera irracional o actúo de manera irracional, o cuando fallo una prueba, ¿verdad? Que me doy cuenta de que he fallado. A veces podría imaginar que Dios ya no puede utilizarme, ¿verdad? Que ya he perdido la seguridad, ya tengo esta culpa del fracaso, pero la pregunta para nosotros es, ¿qué obstáculos enfrentamos para regresar a Dios después de un fracaso? Y a veces parecemos olvidar, hermanos, la promesa de Dios cuando nos sentimos amenazados. Pero es cierto, para la mayoría de nosotros, hermanos, rápidamente dudamos de la promesa y el llamado de Dios sobre nuestras vidas en circunstancias muy, muy distintas y hasta espantosas. Desafortunadamente, cuando nos enfrentamos cara a cara con nuestros fracasos, a menudo, hermanos, pensamos que Dios ya no nos puede usar para el ministerio. Pero en esos momentos, hermanos, debemos recordar que incluso cuando nosotros le somos infieles a Él, Dios, nuestro Señor, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él es fiel en todo, hermanos. Abraham regresó. ¿Sí, hermana? Perdón. El versículo 4 es muy interesante, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy curioso. Déjenme regresar al capítulo 12. Aquí está. En el versículo 7, ¿se acuerdan de la teofanía? Que habíamos descrito que es una teofanía, que es una aparición divina del Señor, no de manera directa, pero a través de elementos naturales, ¿verdad? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, edificó, ¿dónde? Allí. Un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego, esta palabrita es algo curioso, no sé, hermanos, yo lo encuentro curioso porque es algo que es la primera vez que me llamó la atención en la sesión pasada y no elaboré más. Y luego también en el versículo 8 dice 2 veces, allí y allí. Luego se pasó allí a un monte al oriente de Betel y dice, edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y vemos también que también en el capítulo 13 dice el versículo 4 y dice que al lugar del altar que había hecho, ¿dónde? Allí antes. Y lo repite e invocó, ¿dónde? Allí. El nombre de Jehová. Hermanos, no sé qué algo de eso será. Usted me lo puede decir. ¿Qué significa esa palabra allí? ¿Qué significa que allí invocó el nombre de Jehová? Invocar el nombre del Señor significa invocar su nombre propio en oración y alabanza audible y social, de acuerdo a este autor. Invocar el nombre del Señor es acercarse a Él en acción de gracias, adoración y petición, y al hacerlo proclamamos su santo nombre. Los que somos hijos de Dios, naturalmente invocaremos el nombre del Señor, ya que invocar el nombre del Señor es básico para la salvación, porque ya presupone que nosotros tenemos fe en el Señor, como dice Romanos 10:13. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y porque en ningún otro, como dice Hechos 4:12,
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Invocar el nombre del Señor, hermanos, debe ser una búsqueda de por vida, una búsqueda diaria, no solamente en los tiempos de temor, como dice el Salmo 116:2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El Salmos 91, muy conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando dice el que habita, a ver si me ayuda usted, hermano, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, algo así, ¿verdad? Sí. Pero Salmos 91 del 14 al 15, el versículo 15 dice, me invocará, dice Jehová, responde al salmista, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Hermanos, dice Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. A eso significa, hermanos, invocar el nombre del Señor, sobre todo cuando nosotros estamos pasando por terrible angustia, por terribles temores, hermanos, de que a veces son temores, ¿verdad? Que pueden ser fisiológicos, que pueden ser fundados o no, pero son temores, ¿verdad? Y los temores pueden ser real, pero quizás la situación puede ser algo que nosotros solamente estamos imaginando en nuestras mentes. La cantidad de miedo que enfrentemos como seres humanos son numerosas, ¿sí? Pero si elegimos el camino de la fe, Dios nos ayudará a superar esos temores. Confiemos en el Señor, confiemos en Él, para que podamos nosotros ser ministros efectivos de su gracia, sobre todo de su gracia salvadora. Hermanos, hermanas, algunos tenemos comentarios o preguntas que querramos hacer. Hermano, yo nomás le quería comentar, uno de mis apartes temores de ahora que mi hija ya está manejando y con epilepsia, tengo el miedo de que te vaya a botar pero siempre estoy orando y pidiéndole a Dios y gracias a Dios ahorita tiene casi 2 años que tiene un ataque epiléptico. Pero ese es uno de mis temores. Ya en cuanto veo, cuando veo que Michael me está hablando, ya estoy con nervios que es algo malo, pero ya Dios me ha ayudado a controlar ya ese temor, pero sigue ahí. Así es, hermana. Y gracias por compartir ese temor suyo, hermana. Y nos hace vulnerables, ¿verdad? Pero sin embargo también podemos confiar en el Señor. Yo soy, no temáis, dice nuestro Señor Jesucristo. Mira, ahorita cuando... Amén. Amén. ¿Alguien más que quisiera responder, compartir o hacer alguna pregunta? Hay un pasaje bíblico que quisiera yo poner antes y con esto terminaríamos esta sesión. Aquí está, Romanos 8:15. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos, hermanos? Si nosotros, el temor nos inunda, el temor quiere apoderarse de nuestra vida,
clamemos, hermanos, invoquemos el nombre del Señor y digamos, Abba, Padre. papito, Padre. Abba, Padre, papito. Ujú. Hermanos, pedidos de oración o agradecimiento que tengamos. Oremos por los hermanos que están con enfermedades y a los hermanos que también están en proceso de recuperación. Oremos por los que estamos pasando por algún tipo de temor en esta vida, ¿verdad? Y que siempre tengamos esta confianza en el Señor. ¿Alguien que nos quisiera liderar en oración, hermanos, hermanas? ¿Puedo nombrar a un voluntario o voluntaria entonces? ¿Qué le parece si le digo al hermano Salinas que nos lidere en oración? Sí, hermano, está bien. Vamos a orar. Sí, hermano, está bien. Gracias, hermano. Vamos Gracias. a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Por permitirnos recibir esta enseñanza acerca del temor, esta enseñanza. Quizás no cada uno de nosotros tenemos algo temor, pero así como aprendimos esta mañana de Abraham, que tú nos enseñas de Abraham, confiar en ti, tú nos enseñas a tener la confianza en Dios y que podamos estar confiados plenamente, saber que plenamente nuestra confianza, saber que la confianza que el Señor en estas situaciones, estar bien firmes, estar bien firmes. Dios que bendiga la vida de mi hermano Roberto, Señor, que bendiga la vida de mi hermano, de mis hermanos que estuvieron atentos a la enseñanza. Gracias, Señor, por a mi esposa que está mejor, gracias, Señor, porque tú has obrado en ella, y te pedimos también por aquellos hermanos que estén pasando una situación de aquellos hermanos que seas con ellos, Señor, todos los jóvenes en las comunidades, todos los jóvenes que nos ir al servicio, Señor, alabándote al servicio, Señor, a servir palabras, alabándote, damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos. Bueno.